Jeffrey levantó sus ojos hacia mí y suspiró aliviado. Frin. Oh, gracias a Dios, estás aquí. Mi mente estaba tambaleándose. ¿Por qué estaba Jeffrey aquí? ¿Sería posible que él fuera el asesino e intentara engañarme para que pensara que él era la víctima? ¿O tal vez él realmente era la víctima y no estaba viendo claramente esto? Jeffrey, ¿quién te hizo esto? Su cabello lucía descuidado, sus dedos estaban cubiertos de tierra y tenía marcas rojas por la cuerda presionando su piel. Sus ojos estaban muy enrojecidos, como si no hubiera dormido en semanas. Además, parecía que había recibido malos tratos. Frin, no deberías estar aquí, susurró, sus ojos recorriendo el cuarto oscuro con pánico. Podría regresar en cualquier momento. Necesitas alejarte de este lugar. Si antes pensaba que él era el asesino, ese pensamiento abandonó mi mente en ese momento. Estaba atado a una silla, completamente indefenso, y me estaba pidiendo que salvara mi propia vida en lugar de liberarlo de su situación. Jeffrey siempre había sido tan brillante, alegre y bueno, un tipo que nunca le haría daño a un insecto intencionalmente. Verlo en este estado vulnerable realmente me sorprendió. La policía te estaba buscando. Pensaron que asesinaste a Nam porque nunca apareciste en su funeral o en los interrogatorios. No aparecí porque el asesino me tenía aquí, dijo con irritación y agotamiento. ¿Hubo algún grupo de búsqueda por mí? Hizo una pausa. Por supuesto que no lo hicieron porque pensaron que había cometido ese crimen. No fue tu culpa, le dije. Todos eran sospechosos en ese momento. Todavía soy sospechosa, Jeffrey. Sí, pero no estuviste cautiva durante una semana consecutiva, encerrada y atada a una silla, dijo impacientemente. Tenía un punto. Es cierto, pero tampoco estaba yendo realmente a clubes y divirtiéndome. Pasé los últimos días en un manicomio para que mi salud mental fuera reevaluada. Estuvo en silencio durante un largo minuto, mirando al suelo. Levantó la vista para mirarme a los ojos. Deberías irte. Aprovecha la oportunidad de escapar. Sacudí mi cabeza. No te dejaré aquí para que mueras. Frin, solo vete. Escúchame al menos una vez, dijo enojado. Nunca lo he hecho y no comenzaré ahora, le dije mientras miraba alrededor del lugar buscando algo afilado para cortar las cuerdas alrededor de sus muñecas. No podía ver claramente incluso con la luz de la linterna. Finalmente encontré una vieja navaja oxidada y decidí que esto tenía que funcionar. Comencé a pasar la navaja por la cuerda y estaba resultando bastante difícil. Miré a Jeffrey y él parecía agitado. Necesitas hacerlo rápido, Frin. Si nos encuentra, acabará mal. Un minuto después, había logrado cortar más profundamente la cuerda y casi había terminado cuando me detuve y lo miré. Durante toda la conversación, me olvidé de preguntarle una cosa importante. ¿Quién es el asesino, Jeffrey? Me miró como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida. Es Becky. Pensé que ya era bastante obvio. Se me heló la sangre y el corazón me dio un vuelco. Eso no es cierto. Sí, lo es, dijo Jeffrey. Sacudí mi cabeza. Becky no puede ser la asesina. Jeffrey se rió sin rastros de humor. Eso otra vez, despierta. Estás cegada por tu amor por ella. Cometió todos esos crímenes y luego te manipuló para que confiaras en ella. Te engañó la idea de que Becky se enamorara de ti, pero todo lo que hizo fue usarte para obtener lo que quería. Es una psicópata. Su cerebro no tiene lo necesario para sentir empatía o culpa. Me dijo que sus informes eran todas mentiras producidas por Brad Armstrong para encerrarla en el asilo de por vida. Confío en Becky. Está bien, entiendo. Quizá no logres ver las cosas claras hasta que seas la siguiente víctima. Si eso es lo único que necesitas para confiar en mí, de acuerdo. Solo hazme un favor y deja que la policía sepa que estoy aquí. Mi mente estaba aturdida
y mi proceso de pensamiento estaba revuelto. ¿Cómo puede ser esto cierto? Piensa, Frin, cuando Steve estaba muerto, Becky estaba en el hospital. En cuanto a Ruby, te había llevado a vivir con ella, pero podría haber regresado al asilo, asesinarla y dejar el cuerpo allí mientras te seducía con su propio juego. Becky tiene razones de peso para quitar de en medio a Brad Armstrong. Y en cuanto a Nam, bueno, ni siquiera sé por qué la atacó, pero, al fin y al cabo, algunos criminales inestables no necesitan un motivo claro. Levanté la mano, indicándole que dejara de hablar. Necesito tiempo para pensar. El tiempo se acaba. Te dije que me desataras o te fueras. Realmente no tiene sentido que los dos muramos, dijo en voz baja. De repente, oímos el sonido de pisadas bajando las escaleras. Tenía que estar lista para esto. Saqué mi arma y estaba lista para disparar cuando vi que era Becky. Claramente, se sorprendió al verme aquí. «Frin, ¿qué estás haciendo aquí?», me preguntó Becky. Su tono era agudo. Mantuve el arma ladeada. Mis manos temblaban. «¿Dónde está Hank, Becky? ¿Estás realmente en serio dudando de mí? Quiero saber la verdad». Giré el arma para apuntar a Jeffrey y luego a Becky. «Cualquiera de ustedes cometió todos esos crímenes. Confiesen ahora o les dispararé a los dos». «Dispárame ahora, Frin». Sus ojos marrones se habían oscurecido un poco. Su mandíbula se endureció. ¿Conocía a esta mujer? «Quiero la verdad», dije en un grito frustrado. «Aquí está la verdad», espetó Becky, manteniendo sus ojos en mí. «Tan pronto como recibí el mensaje de texto, vine aquí buscando a tu hermano, pero él no estaba aquí. En su lugar, encontré al Dr. Jeffrey Shaw esperando en el sótano para que yo actuara como una víctima, de la misma manera que está tratando de engañarte ahora. Aunque Jeffrey me dijo que Hank era el que estaba haciendo los asesinatos y que debería dejarlo ir». Becky giró su muñeca para mostrarme una herida profunda. Cuando no le creí, trató de atacarme, pero yo había venido preparada para eso, así que lo derribé y lo até a una silla. «¡Miente, Frin!», exclamó Jeffrey, y luego señaló con un dedo acusador a Becky. «Mentira. Esto es lo que realmente sucedió. Tienes que escuchar mi versión». Después de la muerte de Nam, traté de contactar a la policía, pero antes de que pudiera hablar con ellos, fui capturado. Cuando abrí los ojos, me encontré aquí. Un hombre con una máscara negra me visitó para dejar la comida y luego se fue. Becky apareció 2 días después y me obligó a enviar mensajes amenazantes a Hank, chantajeándolo con la verdad de que era un adicto. No tuve más remedio que hacer lo que me dijeron porque no quería morir. Becky se rió y luego aplaudió. «Buena historia. Si quieres poner eso en línea, hazlo en Wattpad. Estoy segura de que obtendrá 1 millón de visitas. Probablemente gane un Watties y tal vez incluso obtenga una serie de Netflix». Se volvió hacia mí. «¿Realmente le crees?». Miré a Becky. «¿Por qué no informaste a la policía después de atarlo?». «Bueno, eso es lo que estaba haciendo ahora. Mi teléfono no funcionaba y este lugar no es exactamente un sitio con muchas conexiones telefónicas o teléfonos públicos. Cuando volví ya lo habías encontrado y estabas creyéndole cada palabra que decía». Recordé las palabras de Ámbar durante el funeral de Nam. «Vi a un hombre lavando la suela de sus zapatos en el baño. Era el Dr. Jeffrey Shaw». La historia de Jeffrey no cuadró y sonó confusa, casi como si me estuviera obligando a creerle. El sonido de un disparo rugió por el sótano y dejé escapar un grito espeluznante. Todo sucedió de una vez. Jeffrey se había liberado de las cuerdas, estaba de pie y sus expresiones eran francamente malas. Parecía un matón, tan diferente al Jeffrey que yo conocía. Becky recibió un disparo en la pierna, pero la bala solo rozó. «Beck». Comencé a caminar hacia ella cuando sentí algo frío y metálico rozar mi barbilla.
Te haré daño justo frente a sus ojos, y la siguiente será ella», dijo Jeffrey con una voz helada, una que nunca pensé que poseyera. «Así podrán despedirse mientras todo se desvanece». Metió la mano en mi cintura y tomó mi arma. «Estás enfermo», le dije a Jeffrey. Jeffrey se rió. «Sí, y fui lo suficientemente inteligente como para saber tus intenciones en cuanto al lado de quién te estabas inclinando, y es una verdadera lástima. Al menos, si me hubieras creído, podríamos haber acabado con Becky juntos, y eso podría haber sido el final de esta larga historia de venganza. La policía habría creído que Becky era la asesina, ya que muchas otras pruebas están en su contra. Hank habría testificado según mis instrucciones y todos habrían ido felices a casa. Caso resuelto. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿No estabas escuchando?», preguntó él. «Venganza». «¿Venganza de qué?». «Escuchen, porque voy a decir esto rápido y no lo repetiré 2 veces», dijo Jeffrey. «Joel Shaw. ¿Te suena el nombre?». Becky pareció estar perdida en sus pensamientos por un momento. «Trabajó para Brad Armstrong. Joel Shaw era un mayordomo personal y luego ascendió para convertirse en su asistente personal. Ahora que trato de recordar, tenía un hijo que solía quedarse solo. Incluso vino a la mansión 1 o 2 veces». Becky dijo todo esto con una cara seria, sus emociones bajo control. La mandíbula de Jeffrey comenzó a moverse. «Tu madre tenía reputación, espero que ya lo sepas». Becky no parecía ni remotamente ofendida. «Sin embargo, era mi madre. Por otra parte, era hermosa, y los hombres se sentían fácilmente atraídos por ella. Tal vez tu padre debió controlarse más». «¡Maldita!». Jeffrey se enfureció. ¿De qué demonios estaban hablando? ¿Cómo se relaciona la madre de Becky, Clara Armstrong, con todo esto? Jeffrey estaba lleno de tanto odio. «Ella me tuvo antes de tenerte a ti y a Rebecca, y sin embargo, nunca me mostró ni una pizca de amor. Ansiaba solo unas pocas palabras de ella, pero fingió que no era su hijo, y luego abandonó a mi padre y se casó con Brad Armstrong. Qué irónico que no pudiera darle hijos. Una maldita mentirosa que estaba buscando oro. Se lo merecía. Rebecca y yo somos iguales que tú. Ella nos tuvo en una aventura después de casarse con Brad. No hay diferencia», razonó Becky. «Hay una gran diferencia», escupió Jeffrey. «Ella te amaba a ti y a Rebecca. Nunca me amó». «Tuve una vida difícil», comenzó Becky. «Destruiste mi nombre, mi reputación, volviste a mis empleados en mi contra por algo que no fue nuestra culpa. Tú arruinaste mi vida. Mi padre no pudo soportar lo que hizo tu madre. Era tu madre tanto como mía. No lo olvides». Becky seguía razonando. «Jeffrey es tu medio hermano», susurré. «Frin no tiene nada que ver con esto», dijo Becky con calma. «Cualesquiera que sean tus problemas conmigo y con Rebecca, podemos resolverlos solos. Déjala ir». Presionó el filo contra mi garganta una vez más, y una sensación cálida recorrió mi cuello, haciéndome contener el aliento. Mis ojos se volvieron llorosos debido al dolor. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. Jeffrey era mi amigo, mi mentor, y pensar que había sido una farsa todo el tiempo. No podía imaginar que fuera capaz de esto. «Porque tiene problemas de mamá», respondió Becky. A veces me preguntaba por qué Becky no podía callarse la boca por un segundo. «Cállate», dijo Jeffrey. «Lo siento, Frin, no quería arrastrarte a esto, pero no me dejaste otra opción». Se giró hacia Becky. «Quería que tu vida fuera destruida. No merecías vivir el estilo de vida de un millonario cuando eres igual que yo, una desgraciada, y ahora pagarás por todos esos años de tormento que me hiciste pasar. Si eres lo suficientemente hombre,
No arrastrarías a alguien inocente que no tiene nada que ver en esto, dijo Becky con voz dominante. Sentí el filo rasgarme ligeramente la piel y solté un grito, intentando defenderme, pero unas manos fuertes sujetaron mi brazo y me derribaron con brusquedad. Becky me había salvado la vida. La navaja se había escapado de los dedos de Jeffrey y había aterrizado en algún lugar del suelo. Vi horrorizada e impotente cómo se peleaban. Becky había dado algunos golpes antes de que Jeffrey aprovechara el hecho de que estaba herida y la golpeó implacablemente. Sus manos estaban marcadas por los golpes mientras arremetía contra Becky con una furia descontrolada. Un brillo vengativo brillaba en los ojos de Jeffrey. Todo el tiempo él continuaba diciendo: «Ella debería haberme amado. Debería haber sido el heredero de Armstrong Enterprise. Si esto continuaba, Becky podría morir». Mis ojos recorrieron el suelo buscando el arma. Vi mi arma debajo de la silla. Me puse de pie sobre mis manos y rodillas para alcanzarla y la agarré entre mis manos. Me di la vuelta para apuntarle a Jeffrey. Me temblaban las manos en el gatillo. Él levantó las manos en señal de rendición. «No te lastimaré, Frin. No me dispares». Había dejado sus intenciones claras. Recuerdos de nosotros riendo, hablando y trabajando juntos pasaron por mi mente. Becky estaba en el suelo, apenas respirando. «¿Dónde está Hank?», exigí. Escuché más pasos bajando las escaleras. La agente Ingfa estaba allí, armada. «Dr. Jeffrey Shaw, manos arriba. Arrodíllese con las manos donde pueda verlas. Ahora». Jeffrey se rió y continuó riéndose histéricamente. Ingfa y yo intercambiamos miradas. Escuché a Becky susurrar, su voz áspera. «Número de casa 077. Nos dio el número de casa equivocado». Becky se quejó por el dolor. Se suponía que la siguiente víctima debía ser asesinada hoy, el 7 de abril. Número de casa 074. Era una pista. «¿Qué tiene eso que ver con esto?», pregunté. Jeffrey se rió. «Nunca me agradó tu hermano, Frin. Pensé que necesitaba que le enseñaran una lección». «¿Qué hiciste?», grité. Jeffrey se lanzó hacia Becky como un loco. Y se oyeron 2 disparos. Reflejos, así lo llamaría yo. Una bala había sido disparada de mi arma, la otra del arma de Ingfa. El cuerpo de Jeffrey cayó al suelo con un ruido sordo. Emitió un sonido débil y entrecortado. La bala de Ingfa impactó en su cuello y él cayó lentamente, sin poder emitir palabra. Una mancha oscura comenzó a extenderse bajo su cuerpo. Comencé a moverme hacia Becky, pero ella negó con la cabeza. «Casa 074. Tu hermano está allí». Corrí hacia la casa vecina, abandonada y abierta. Hank fue su última víctima. Recé para que mi hermano estuviera bien. Incluso si se hubiera vuelto adicto, encontraría una manera de ayudarlo a recuperar el rumbo. No quería que muriera. Escuché un sonido proveniente de afuera de la casa. Entré en la cocina y crucé la puerta trasera. Rebecca estaba allí excavando en el suelo con una pala. Su cabello y camisa estaban cubiertos de suciedad y sudor. Su rostro se puso pálido cuando me vio, pero continuó cavando más profundo sin detenerse. Mis manos cubrieron mi boca. Me puse a sollozar. «Oh, Dios mío». Fue enterrado vivo. Todo es parte del juego de Jeffrey. Si hubiera resuelto el misterio y encontrado la casa antes, podría haber salvado a mi hermano. Encontré otra pala y comencé a ayudar a Rebecca. 1 minuto después encontramos un ataúd clavado. Lloré mientras lo arañaba. «Lo siento mucho». Rebecca puso una mano reconfortante sobre mis hombros y procedió a abrir el ataúd con cuidado. Sus manos estaban seguras mientras sacaba los clavos con el dorso de un martillo y tiraba la tapa del ataúd a un lado. Mi corazón podría haber dejado de latir por completo. «¡No!»,
Por favor, no. Toqué la cara de mi hermano e intenté abrazarlo. Rebeca colocó sus dedos al costado del cuello de Heng y me miró. Rebeca pareció perpleja por un momento y luego volvió sus cansados ojos hacia mí. Tiene pulso. Heng y Becky fueron llevados de urgencia al hospital y no podía creer lo que había hecho con Jeffrey. No tenía vuelta atrás. Dejé que la comprensión se hundiera. En los días que siguieron, fui interrogada por la policía y el FBI. Les conté todo sin dejar ningún detalle. Mi abogado, Nob, se había recuperado de sus heridas y estaba contento de que todo hubiera terminado. Se sorprendió al saber que Jeffrey había sido el responsable de todo. La razón: venganza. Intenté durante los días siguientes sentir dolor o remordimiento por un amigo que había perdido, pero, en cambio, me sentí aliviada. Jeffrey había hecho cosas imperdonables, incluso con alguien tan inocente como Nam, y al final enfrentó las consecuencias de sus actos. Vi a Heng recuperarse cada día. Apenas hablaba, sus ojos atormentados por los horrores de lo que había sucedido. No pude culparlo, había pasado por mucho. Coloqué las flores a un lado de la cama y me senté a su lado. Él estaba leyendo un libro. ¿En serio estás leyendo Harry Potter otra vez?, le pregunté sonriendo. After all this time, él me devolvió la sonrisa. Always. ¿Cómo te sientes?, pregunté, colocando una bolsa marrón con más libros al lado de su cama. Me salí de mi camino y le compré un poco de manga y otros cómics. Heng me miró y luego desvió la mirada. Reconocí esa expresión. Nunca supe valorarte como merecías. Heng, puse mi mano sobre la suya. Déjame hablar, Frin, dijo él. Siempre te he admirado como una hermana mayor, a pesar de que actúo como un hermano macho y mayor todo el tiempo. Después de que mamá y papá murieron, tú eras todo lo que me quedaba, y cuando conociste a Becky, sentí que perdí esa conexión contigo. Empecé a sentirme inseguro. Parecía depredadora, la forma en que te miraba, y me dije, toma las cosas en tus manos y sé el hombre de esta casa. Quería que se fuera. Bueno, ahora no tienes nada de qué preocuparte, le dije con amargura. ¿Qué quieres decir?, preguntó inocentemente. Se fue Heng. Después de que Becky recibió atención médica, simplemente recogió sus cosas y se fue, lo cual era tan típico de Becky que ni siquiera debería sorprenderme. Heng sacudió la cabeza. Lo siento, quería agradecerle. Hoy estoy vivo y respirando gracias a ella. Me encontró enterrado. Intentó hablar conmigo y me dijo que mantuviera la calma. Si la ves de nuevo, por favor, hazme un favor y dale las gracias por mí. Y otra cosa, quería disculparme contigo, dijo y luego se detuvo. Lo miré a los ojos y descubrí que estaba tratando de no llorar delante de mí. Ahuequé su rostro con mis 2 manos y limpié sus lágrimas. No necesitas decir nada, Heng, entiendo. No, necesito sacar esto de mi pecho. Se atragantó y luego rompió en sollozos. Nunca había visto llorar a mi hermano, no desde que murió su mascota o nuestros padres. Lo siento mucho, Frin. Me avergüenzo de mí mismo por lo que he hecho, pero confía en mí. Solo le dije a la policía tu nombre porque Jeffrey amenazó con lastimarte, y eso no excusa mi comportamiento. Soy tan cobarde. Me alegra que te hayas dado cuenta de tus errores, y eso es suficiente para mí, le dije. Frin me tomó del pelo mientras secaba las lágrimas. Nos reímos. ¿Entonces me perdonas?, preguntó. Por supuesto, soy tu hermana mayor. Una persona puede cometer errores a veces, dije sinceramente, y luego lo abracé y besé su cabeza. Te quiero mucho. Te quiero 3000, se rió citando a Tony Stark y rodé los ojos. Seguía siendo tan inmaduro, pero no dejaba de hacerme sonreír.
Lo que me recuerda, te traje algunos cómics. Te quiero 10,000, Frin. También traje algunos tacos. Te quiero infinitamente. Está bien, para. Me reí y me di cuenta de que era la primera vez en una semana que no me había obligado a reír. Descansa un poco, Heng. Volveré pronto. Salí de la habitación del hospital y me topé con Rebeca. «Wow, tengo que ver a dónde vas, señorita». Traté de actuar civilmente con Rebeca, pero no estaba funcionando. Yo sabía que ella conocía el paradero de Becky, pero decidió no decírmelo. Rogué, me arrastré, soborné, nada había funcionado. Su voluntad estaba hecha de un metal sólido. «¿Necesitas algo?», pregunté, cruzando las manos sobre mi pecho. Una sonrisa cruzó sus labios. «Yo no, pero necesitas leer esto». Me entregó una carta de color marfil. Tenía una palabra escrita en el centro de ella con una hermosa caligrafía en cursiva. Me quedé mirando la carta. «No creo que necesite decirte de quién es la carta», dijo Rebeca. «No me preguntes dónde está. No me preguntes cómo contactarla. Solo lee». «Gracias», dije. «De nada, y nos vemos por aquí». Besó mi mejilla antes de irse. Me senté en una de las sillas de plástico afuera, en el pasillo, y abrí la carta cuidadosamente, a pesar de que tenía la necesidad de rasgarla y tirarla. Era como en el jardín de infancia, cuando te hacía feliz incluso recibir los más pequeños gestos de tu enamorada. Al igual que las letras escritas en el sobre, el interior estaba en la misma letra cursiva, la caligrafía más hermosa que había visto. «Mi querida Frin, probablemente estés realmente enojada conmigo ahora por dejarte sin previo aviso, pero así es como soy y lo sabes. No me fui porque quería, sino porque necesitaba hacerlo. Tengo que ocuparme de algunos asuntos pendientes y no puedo involucrarte. Esto puede llevar un tiempo, y es exactamente por eso que te escribo. Probablemente pienses que es bastante anticuado que escriba una carta cuando tenemos correo electrónico, pero, cariño, es francamente romántico. Lo admites, ¿verdad? Sé que debería haberte visto antes de partir, pero sabía a ciencia cierta que si hubiera estado contigo una vez más, no me habría ido. Te amo. Es obvio que tengo mucho de qué hablar contigo, pero eso tiene que esperar. Esta carta no es realmente una carta de despedida, pero también lo es. Depende de cómo lo tomes. No sé cuánto tiempo me llevará esto. Ni siquiera sé lo que estoy haciendo con mi vida en este momento. Necesito algo de tiempo y espacio. No voy a darte el discurso de no eres tú, soy yo, no te preocupes. Tengo muchos problemas que resolver, mucho equipaje del que necesito deshacerme. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No estoy segura. Voy a ser honesta contigo. Si bien quiero ser egoísta y pedirte que esperes, no lo haré. Es tu vida, y si eliges no esperarme, entonces tengo que aceptarlo y no lo tendré en tu contra. Es un túnel oscuro, algodón de azúcar. Tengo que atravesarlo en este momento. Tampoco te aburriré con filosofía. Me da miedo caminar sola en la oscuridad. Pero si al final del túnel te encuentro, mi amor, vale completamente la pena. Hasta entonces, atesoraré cada momento, cada beso y cada toque, y espero que dure mucho tiempo. Y, por último, sonríe, porque no te ves bien cuando lloras, que es exactamente lo que estás haciendo en este momento. Cuídate. Tuya para siempre, Becky. Postdata. Si has leído esta carta hasta el final sin saltarte nada, date una palmadita y regálate una comida de 7 platos en el mejor restaurante de la ciudad y factura a nombre de Rebecca Armstrong. Tienes mi permiso. Me reí entre lágrimas y leí la carta una y otra vez. Me di cuenta de que era la única conexión que tenía con Becky. Te esperaré, Beck, incluso si te toma 1.000.000 de años, porque lo vales.